Esto es Zona de Contagio. Y estamos aquí nuevamente en estos tiempos de pandemia y guerra, hablando de cosas frívolas y superficiales, que son las únicas que realmente cuentan. Y bueno, ahora tenemos un invitado muy particular, muy especial. Después tendremos que hacer algunos deslindes familiares, emocionales y de otras naturalezas. Pero por ahora, primero quiero saludar a mi queridísima Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo va todo? Muy bien, queridos zona de contagios, y como bien dices, se cumple ya un año de la guerra que hemos estado haciendo como un poco la referencia, por si los marcianos encuentran estos documentales más adelante, sepan más o menos en qué estamos. Después de una semana y media intensa en la ciudad por muchos eventos que tienen que ver con artes plásticas y también en una época, creo que es importante hablarlo ahora, en donde hemos discutido mucho del lenguaje, el lenguaje incluyente, qué tanto sirve, qué tanto no, y vamos a hablar también con nuestro invitadazo de trabajo que también se hizo en torno a esto, Antonio Latorre, que ya más adelante nos pondrás el contexto, Neif, pero bueno, un honor de verdad, Miguel, que estés con nosotros. Ay, muchas gracias, Mariana. Y Hola, Borre, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos vean. Y efectivamente, como dice Nate, esta vida continúa. Seguimos entre globos que son Días. ovnis, sí. ovnis que son globos, que si son chinos, que si son rusos, que si son de cumpleaños, ¿no? Pero es un misterio. Pero hoy nos vamos a enfocar más, como siempre, en nuestro invitado y te dejaré el honor de presentar al invitado, Neif. Bueno, con mucho gusto. Bueno, primero nos olvidamos mencionar que las muertes en el terremoto de Siria y Turquía ya casi llegan a 50,000. Sí, O sea que no hacían falta más tragedias ni más desgracias, pero estos años pandémicos no han dejado nada que a la imaginación. Todo ahí está. Pero bueno, pues sí, como les comentaba, tenemos un mega invitado que es Miguel Ventura, artista muy sui generis, muy particular, muy peculiar, con una larguísima carrera, con exposiciones en todos los lugares donde vale la pena exponer y con una obra que ha sido indigesta, ha logrado convertir a gente como Enrique Krause en crítico de arte, ha sido demandado, ha sido atacado, vapuleado, criticado. Bueno, me voy a decir que tantas más cosas le han sucedido. Ay, Pero pero lo más bonito, perdón, que siempre se te olvida, es que querían que me linchara en público, ¿no? ¿Cómo? claro, Avelina Lesper pidió su linchamiento público alguna vez, literalmente, porque Ah, esa señora, bueno, es un genio. En fin, ¿y qué más se podría decir? Bueno, pues nada, y además Miguel tiene la particularidad, y es el pretexto por el cual lo trajimos hoy aquí, de haber compartido su vida con uno de los más grandes genios que ha dado nuestro país, que es Antonio Alatorre, el sabio de Autlán, este hombre que realmente le dio sentido a la manera en que entendemos a Sor Juana y a la lengua española, y que siempre tuvo una actitud de apertura y de ironía y de gran generosidad hacia la lengua, sin jamás hacer el menor aspaviento de sus conocimientos ni descalificar nuestro pobre uso del idioma. En fin, un hombre genial que cumplió 10 años de haber muerto hace muy poco y que no, tuvo, 12 bueno, años, 12 12 años. años llevan, sí, ya van 12, wow. Y que acaba de tener un homenaje y del cual salió un libro con textos que debo tener por aquí, una memoria, ahí está, y la gente que lo recuerda, y tuve el grandísimo honor de tener un texto incluido ahí en ese libro. Entonces, bueno, Miguel, bienvenido, qué gusto que estés con Gracias, nosotros. gracias. Zona de contagio, se van a contagiar más. Estaría Seremos bien. mucho más contagiosos. Nos estamos exponiendo a un contagio aún más violento. Pero bueno, pues nada, pues cuéntanos un poco. Vamos a empezar por lo más fácil. ¿Qué tal este evento? ¿Cómo sale? ¿Cómo se cuaja el libro? Y los eventos, los acontecimientos y actos que hubo alrededor. Mira, ha habido
el libro salió hace tanto, iba a salir para el 25 de julio, que era el día que se celebraban del año pasado, claro, que se iba a celebrar los 100 años del nacimiento de Antonio, ¿no? Exacto. Pero obviamente por cuestiones burocráticas, Secretaría de Cultura de Jalisco, y ustedes ya saben cómo es todo esa cosa, pues se atrasó, ¿no? Y salió a finales del año pasado. En fin, parece que se está vendiendo bien, según me dice mi novio Ernesto, que está al tanto de todo lo que está pasando editorialmente, ¿no? Siempre se entera de todo. Sí, él se entera de todo, ¿no? Y por otro lado, pues, eh, tendría que hablar quizás, bueno, vamos a hablar nada más del libro, ¿no? Se hizo una presentación en Santa María la Ribera, que la verdad fueron como 6 gatos. Los 6 gatos, pues, no sé, Nef, yo sé que a tus presentaciones van 500 personas, ¿no? Entonces me da tanta pena, ¿no? Como que compartir esa cantidad tan miserable de personas. Ustedes, ¿no? Van a decir que ¿quién es No, no. este? ¿No? En fin, pero ya la segunda, que fue en Gandhi la semana pasada, sí fue más gente, ¿no? Y estuvo bastante bien, la verdad. Coral Bracho hizo la presentación y Coral conoció a Antonio desde hace años, ¿no? Digo, desde que yo llegué a México, ¿no? Que conocí a Coral, en fin, Jorge Aguilar Mora, Héctor Manjarres y todo ese grupo de escritores, David Huerta también, ¿no? Que los conocí por ahí del 77, finales del 77, ¿no? Y ahí va, ¿no? Digo, del libro hay textos que no me interesan para nada, como el de Christopher Domínguez, que me imagino que es tu favorito, ¿verdad, Nate? Y sí, y de Adolfo Castañón, que tampoco me interesa para nada. Mi segundo favorito. Sí, pero lo mejor del libro para mí son las entrevistas que hay con Antonio, la verdad, ¿no? Que son maravillosas, ¿no? La entrevista que le hizo Jean Meyer de Edu Historias, ¿no? Y, y bueno, hay otras 2 más. ¿Cómo se llama? Armando Ponce, no me acuerdo. En fin, y eso para mí está muy lindo, ¿no? Que se haga eso. Y además que se recuerde, ¿no? Como pues al que fue mi esposo y compañero durante, sí, 38 años, ¿no? Y pues a mí lo que me interesa, pues sí, la visibilidad de Antonio como, pues sí, como mi esposo, mi compañero, ¿no? Que él tuvo como una relación muy esquizofrénica frente a su visibilidad como hombre gay, ¿no? Y a pesar de que vivíamos juntos, claro que Nave, mi hermana, Coral, Marcelo, en fin, mucha gente sabía que éramos pareja, pero como que no era algo de lo que se hablaba, ¿no? Entonces obviamente yo no me voy a poner a comentar las cosas escritas por Antonio porque no soy un especialista, ¿no? Y para eso hay mucha gente, ¿no? Claro. Y en estos días lo que sí he estado, pues no sé, además de estar escribiendo un libro sobre mi vida con Antonio, pues también hablando de él, ¿no? Y de nuestra relación juntos, que siempre incomoda en este país a estas alturas, ¿no? Recuerdo cuando el año pasado fui a Outland, donde él nació, me invitaron los de Outland para celebrar los 100 años, para dar una conferencia sobre Antonio, que a mí me conmovió mucho y me encantó. Pensé que me iban a linchar porque, bueno, Outland como tierra de machines a todo lo que da, ¿no? Y dije, Dios santo, a ver si regreso, ¿no? Pero fuimos Ernesto y yo y estuvo bastante padre. Y después hablé con Andrea Reynoso, la organizadora del evento. Le dije, oye, hubo comentarios, ¿no? De otra gente sobre lo que yo dije. Y me dijo, bueno, ¿sabes? Una profesora en la universidad de ahí que estaba muy ofendida porque se habían dicho cosas feas de Antonio. Y yo, pero ¿qué es lo feo? Que era gay, que fumaba mota, que le gustaba, yo no sé, ¿me entiendes? Las cosas que fueron partes de mi vida y que yo quiero compartir con la gente, porque no es una vaca sagrada, es un ser humano, ¿no? Y quiero no sé, como que siento que hace falta eso en México, ¿no? Como que aterrizar a la gente en la realidad, ¿no?
En fin, Y, ok, por ahora. No, ¿sabes? está muy bien. Una generación, si hoy en día estos temas siguen siendo espinosos, una generación como de todas estas personas con las que conviviste, que me parece genial. Me hubiera encantado saber o que nos contaras cómo eran esas reuniones, si había bohemia, si había borracheras, ya nos dijiste que había mota, qué bueno. Además, no sé qué hay en el agua de Autlán, porque de ahí salió Carlos Santana también, entonces, there's También. something in the water. Pero cuéntanos Cierto. un poco de ese ambiente en el que conociste a Antonio. Mira, eso fue en 77. Yo tenía, ¿qué edad tenía yo? 23 años, ¿no? Y yo no conocía México para nada, ¿no? Mi primer contacto con México fue en casa de Antonio, que bueno, era una situación difícil porque en, nos habíamos conocido en Princeton, donde yo estudiaba, y allá era como su playground, ¿sabes? Así como su kindergarten ahí para hacer lo que él quisiera, sus aventuras, explorar, en fin. Y de pronto en México, yo viviendo en la casa, los hijos viviendo en la casa, era totalmente una situación que hoy día hubiera sido imperdonable hasta en ese momento. Pero bueno, de esas cosas que uno vive y después dice, ¿qué chingados fue eso? ¿No? Pues sí, de eso se trata la juventud. Sí, Wow. exacto. Bueno, pero Antonio ya tenía 50 años, ¿no? Entonces, Bueno, igual. igual, era totalmente adolescente en ese momento, total, y no sabía cómo lidiar con la familia, estaba chistoso. Y yo cuando conozco a esta gente, toda esta gente, es que ya un año estuve fuera de la casa de las Águilas, ¿no? Y me fui a vivir al centro. Y renté un estudio padrísimo ahí en la calle de Brasil y esquina Nicaragua, ¿no? Que arriba de una tienda de novias de 15 años. Y a mí me encantó vivir ahí en el centro. No estaba nice como ahora, no, nadie vivía ahí, ¿no? De pronto llegaban gente de satélite a visitarme como, ¿cómo es posible que vivas en el centro, no? Y era como una excursión al Sahara o algo así, ¿no? Como gente que nunca había tomado el metro, ¿no? Y así por Jorge Aguilar, que era muy amigo de Antonio, en fin, sigue siendo muy amigo mío. Y conocí a esta banda, ¿no? De escritores, ¿no? Y en ese momento David Huerta vivía con Paloma Villegas, Héctor Manjarres vivía con Isabel Bericat, bueno, Coral y Marcelo creo que son la pareja que han durado más tiempo de todo ese grupo, ¿no? Y ¿quién más? Estaba Evodio Escalante con su primera mujer, Rosario. Estaba Rosario Ferré también, un momento, coincidía con ellos. Hicimos una pequeña revista, La Mesa Llena, que tuvo 2 números, ¿no? Y fue como para mí, como encontrar inmediatamente un grupo de amistades con los que me sentí cómodo, ¿no? Porque yo no conocía a nadie excepto a Antonio, ¿no? Y sí, fue como, tuvo padre, ¿no? Gente con la que sí tenía cosas en común, en fin, y que les podía enseñar mi trabajo y sí, interlocutores, ¿no? Claro. Qué bien. Claro. Oye, y platícanos un poquito, porque Antonio es de esas figuras literarias que no, digo, que brillan por su intelectualidad Ajá. y por su crítica literaria, pero quedan un poquito al margen con otros grandes gigantes de la literatura mexicana como Fuentes, ¿no? Claro. Pero que a lo largo de los años, pues la calidad se va notando y va saliendo pues como dice, ¿no? El genio de Autlán, ¿no? Cuando a otros autores, pues esos niveles nunca han llegado, ¿no? Tú que viviste durante tanto tiempo junto a él, ¿cómo viste esta evolución de ser digo, una persona dedicada a las letras a llegar a esta especie como de deidad de la crítica literaria? Mira, yo cuando lo conocí a Antonio,
en 72, que yo tenía 18 años, y él 50. Y la primera vez que me invitó a su casa a cenar, las primeras cosas que me dijo es que siento que no he hecho lo que esperan de mí, ¿no? Lo cual era, pues, yo no podía entender eso, claro, porque yo tenía 18 años. Yo no sabía lo que era esa presión, ¿no? De una sociedad o él mismo, ¿no? Y además con amigos como Rulfo, como Arreola, ¿no? Que ya a esas alturas pues, eran figuras consagradas dentro del medio, ¿no? Rulfo no digamos. Ah, Arreola, bueno, la verdad es que desde su mal paso con Elena Poniatowska, eso como que lo dejó así como casi persona non grata, ¿no? Dentro del mundo de las letras, y después se dedicó pues a la farándula de la televisión y eso. Yo la verdad no lo podía tolerar. Llegaba a la casa y yo me iba, ¿no? Porque era como un ser tan ensimismado en su propia no sé qué, y yo me iba, ¿no? Ahí no había forma. Pero bueno, lo que voy es que me dice, no, es que yo nunca, no he podido hacer lo que, ¿no? Se espera de mí. Y sí, me conmueve, me conmovió mucho oírlo decir eso, ¿no? Porque además mi profesor se lo dice a un chavito en su primer año de universidad. Y además él estaba totalmente en contra de la academia en ese momento. Yo había escrito un trabajo bastante mediocre sobre Thomas Mann y el profesor me dijo, no, pues ve tú a hablar mejor con Antonio Latorre. Y, y voy y me dice, ni siquiera leyó la porquería que yo había escrito, ni siquiera me dio consejos de cómo escribir un trabajo mejor, nada más me dijo, yo odio la academia, estoy de tu lado. Wow. Que fue demasiado, la verdad, para mí, porque lo que necesitaba yo también era un guía, ¿no? Como más práctico, pero él como que se abrió. En fin, estaba en rebeldía contra la academia, al mismo tiempo quería reconocimiento, al mismo tiempo estaba saliendo del closet a todo lo que da, y también al mismo tiempo estaba casado con 3 hijos, ¿no? Entonces, sí, era una situación muy interesante. A mí me fascinaba oírlo hablar, ¿no? Pero al mismo tiempo yo empecé a entender que cuando él regresaba a México, su vida era totalmente diferente, ¿no? Porque había compromisos, había familia, estaba el Colegio de México. Y sí, era una familia, bueno, una pareja bastante social, ¿no? En ese México más pequeño, ¿no? pero tienes que Todavía. decir el nombre de su pareja de entonces, que todavía está Sí, viva. no puedo. No, pues Margit Frank, ¿no? La hija de Mariana Frank, es una muy respetable, muy respetada académica, ¿no? Especialista, ¿no? Del siglo de oro, también poesía popular, yo no sé qué. En fin, pero muy... en- y él con todo esa cosa, ¿no? Digo, la verdad, ahora que él ha muerto, he tenido más tiempo de pensar en ese mundo, ¿no? Que existía, ese mundo de Antonio con más distancia, se me hace más claro ahora, Ujú. ¿no? Pero bueno, la cuestión es que él quería hacer una novela. De eso nada más hablaba. Aquí estaba escribiendo La migraña, que ustedes me imagino que Ujú. conocen. Y La migraña, yo quiero ser escritor, y yo, bueno, perfecto, ¿no? Buenísimo, ¿no? Um, Después yo me vengo a México y bueno, es difícil, lo que sea, había una realidad también difícil de él después del divorcio porque tenía que pagarle renta a su mujer, ¿no? Como mitad de la renta de la casa, que no era poco. Y estaba siempre traduciendo libros para siglo XXI, fondo de cultura, ¿no? Que no era precisamente lo que más le gustaba, especialmente cuando eran cosas así de Lacan y cosas de Freire, y que no eran cosas de su interés, aunque también le gustaba traducirlo.
Y de pronto pues sale la oportunidad de, que fue, ¿cómo se llama este hombre? Huberto Batis, ¿no? Que lo conectó con esta mujer, Beatriz Trueblood, que trabajaba, era un ente independiente, ¿no? Freelance, que conocía mucha gente, fue mujer de Archibald Burns. Entonces, ella tenía un contrato con Vancomer para hacer un libro sobre la lengua española. Llegó como a eso de marzo, abril, algo así, habló con Antonio y Antonio dijo que sí y lo tenía que tener terminado para noviembre, octubre o algo así, porque el libro era regalo de Navidad, un librote enorme que tiene uno por ahí, que era de esos de centro de mesa, ¿no? Ah, Wow. wow. Copia, que es una belleza, es un librazazazo. Sí. Y que después él le hizo muchos añadidos con las ediciones, ¿no? Que salieron a lo largo de los años, ¿no? Y eso fue una chinga. Estuve trabajando con mucha presión para ese libro, mucha presión. Y sale el libro, se distribuye y es un exitazo, ¿no? Especialmente entre, pues, la gente que él respeta, ¿no? Entonces, ahí ya viene como que está ya como recibiendo un reconocimiento, ¿no? De todos sus colegas, ¿no? Y de gente que él respeta mucho en el medio. Y después viene la invitación al Colegio Nacional, ¿no? Y eso como que empieza a, no sé, como que después de toda esta rebeldía, ¿no? Contra la academia y la rebeldía en su vida, como que pudo reconectar, ¿no? Con su trabajo a través de un trabajo que la verdad fue un trabajo de talacha un poco, ¿no? Como, a ver, chíngate una historia de la lengua española de marzo a noviembre, ¿no? Pero ya. Y lo hizo, ¿no? Y Wow. lo hizo. No lo tenía pensado, ¿no? Pero eso como que le dio confianza, eso le dio reconocimiento, ¿no? Y después del Colegio Nacional, también su situación económica fue más holgada, ¿no? Porque los ingresos del Colegio Nacional son bastante. En fin. Y ya como que fue poco a poco, ¿no? A lo largo de los años, de los 80, ¿no? Especialmente metiéndose más y más a cuestiones de Sor Juana, por ejemplo, que fue ya su especialidad. No sé si contesté. Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Sí, Una transición grande, pues, ¿no? Claro. Además, tú ya estabas viviendo con él, los hijos ya se habían ido de la casa, como que muchas cosas cayeron en su lugar, ¿no? De cierta forma, en esos años. Bueno, rapidísimo, nada más regresando a la presentación que te quejas que tuviste 6 personas. Justo acabo de hablar con Álvaro Enrique el otro día y me contaba que estuvo en Monterrey y dijo que terminó su presentación y pues nada, se sintió con la obligación de invitar al público una cerveza. Y el público se llamaba Miguel. Y entonces se lo llevaron a Miguel con ellos. Primero se tomaron una cerveza. A ver, Quiero decir que era una sola persona viendo su presentación. O sea que no te sientas tan mal por 6. okay. O sea, Ok. pero bueno, nada, lo que a mí me maravillaba de Antonio era también esta idea de, como que yo sentía cada vez que hablaba con él que era un hombre que había tenido muchas vidas. O sea, tenía toda esta cosa musical, También. este background musical interesantísimo, que ya en sí era una vida. Y luego todas las fases que tú describes, ¿no? Y siempre contaba alguna anécdota que decías, no puede ser que pasó esto. Siempre tenía algo nuevo que contarte, no importaba cuántas veces lo vieras, y era inagotable en sus experiencias. Y me pregunto cómo te influyó a ti, si es que te influyó a ti, en tu trabajo eso. Me imagino que es imposible que no te influya en tu trabajo. No, pues claro que
digo, yo lo puedo culpar de todos los pedos que he tenido, por indiscreto y por, ¿me entiendes?, decir cosas que no se deben decir. La verdad fue un gran maestro en ese sentido, ¿no? De la libertad de decir lo que él pensaba, precisamente, ¿no? Y el haberse rebelado contra la religión, empezar, ¿no? Porque estuvo desde los 12 hasta los 18 años más o menos en un seminario aquí en Tlalpan, donde yo vivo, y pues tuvo, digo, fue otra vez de estas cosas que la familia decidió, ¿no? Que fuera al seminario en un momento, durante la época de Calles, que sí estuvo bien cabrón, tuvieron que cambiar de local quién sabe cuántas veces, porque llegaban, no sé, policías o ve tú a saber quién y descubrían que había un seminario ahí y vámonos a otra casa de alguna vieja mocha, ¿no? De México que estuviera disponible, ¿no? Pero aún así, a pesar que no fue, él no pudo escoger, ¿no? Lo que él quiso, dónde quería estudiar, digamos, lo sacaron de la cuna, bueno, no de la cuna, pero de su casa, igual que sus otros hermanos, los menores, que la mamá tuvo una crisis de nervios y un nervous breakdown en un momento y mandó a los más chicos a un orfanatorio, ¿no? Wow. Que tenían las hermanas monjas, ¿no? Digo, eso sí está cabrón, ¿no? Y sí, como que sí sintieron los efectos, digo, sí estuvo muy feo, la verdad, para esos más chicos. Pero la cuestión es que en el seminario él aprende griego, latín, francés, un poquito de inglés hablado, pero bueno, lo pudo traducir. Y el piano también, ¿no? Entonces, a pesar de que la vida ahí no era, en fin, la mejor ni la más entretenida, y lo peor de todo es que dejó de creer en Dios, ¿no? Y cuando yo lo conozco era muy chistoso, ¿no? De la forma que, y me encantaba que él dijera, yo soy ateo, ¿no? Porque yo vengo de una familia, ¿no? Mi papá que no conoció, que fue protestante, converso, ¿no? Y muy piadoso. Me acuerdo cuando Antonio conoció a mis papás, ¿no? Y bueno, se llevaban muy bien con él. Y un momento mi papá me escribió, es que Antonio ha sido muy mala influencia en tu vida. Y yo, ay Dios santo, deben saber lo peor de mí. Ya se enteraron. Es que no cree en Dios. Y yo, me vale, ¿entiendes? Wow. No, pero aún así se llevaban muy bien, ¿no? Y sí, como que Antonio, esa cosa de decir lo que él pensaba en todo momento fue como una gran influencia para mí, ¿no? Me quitó a mí como un freno que yo tenía muy grande, ¿no? Por mi propia historia, hijo de un militar gringo, ¿no? Mi mamá también fue enfermera militar, ¿no? Menos tiempo que mi papá, 2 años, pero aún así se conocieron en una base militar y además integrados a un tipo de vida norteamericano que claro, también tiene su precio que pagar uno, creo que más mis papás. Entonces sí, Antonio como que de la forma que también empezaba polémicas con otros escritores, ¿no? Me acuerdo Con Evodio. con Evodio, por ejemplo, ¿no? Que era algo sobre crítica literaria, porque Evodio creo que defendía las nuevas modalidades de crítica literaria de los comienzos de los 80, ¿no? Donde estaba entrando el estructuralismo y todo eso, ¿no? Y Antonio siempre era como un hombre simplemente apegado al texto, ¿no? Él no creía en lo que él llamaba esas mamadas, ¿no? Entonces, yo no sé cuántas pinches artículos salieron ahí como ataque, contraataque en 1+1, ¿no?
En el suplemento sábado, era muy divertido. Exactamente, ¿no? Que estuvo, y eso llamó la atención, ¿no? Sí. Y después toda la cuestión con Schmidhuber sobre otro libro, sobre un libro atribuido supuestamente a Sor Juana, que Antonio no estaba de acuerdo, no digamos Octavio Paz, ¿no? Eso, te iba a comentar eso. Tendrías que mencionar Sí. el debate con Octavio Paz. Bueno, ni fue debate, la pelea Bueno, con Paz. era porque Antonio le hizo, incluso la primera vez le hizo, cuando salen los, ¿cómo se llama el libro de Las Paz? trampas de la fe. Las trampas de la fe, ¿no? Entonces, pues Antonio le hizo una corrección de todo el libro, así como él sabía hacer, ¿me entiendes? Perdón, Nave, pero una vez que leyó un manuscrito de Nave, dice, es que este Nave escribe muy rápido, está lleno de ratas. Terrible. Solo a mí se me ocurre darle a Antonio Latorre un manuscrito para que lo lea. O sea, no, en serio. Pero en Sí, fin, no. aún así me lo corrigió todo. Sí. Increíble. Entonces, sí, entonces pues le hizo una corrección de ratas más notas, así, porque era muy sumamente Uf, específico y además con no sé, una escritura tan clara, chiquita, sumamente clara. Yo no puedo escribir así. Yo digo, eso sí parezco, ya se me olvidó escribir, ¿no? Con pluma. Y bueno, Paz se lo agradeció, ¿no? Y incluso en la segunda edición le dio agradecimientos y todo eso. Y después Antonio estuvo también como diciendo, empezó a criticar más la postura de Paz, diciendo que sentía que era demasiado literario o fantasioso, ¿no? Algunas interpretaciones de Paz. Y bueno, ahí empezó esta cosa, ¿no? Que también derivó en el asunto con Krause. Yo de eso no estoy muy seguro. Digo, ahí sí que no soy. No, sí, Krause se le fue encima a Miguel por su obra, por bueno, la pero obra eso que vino tuvo en mucho. MUAC, Sí, pero acusándolo de nazi y sí. demás. Sí, si quieren me pongo una bolsa sobre la cabeza para que no tengan que ¿Sabes ver. qué? Sí creo que va a hacer falta. A partir de aquí deberíamos darle un cauce para que no provoque a nuestros amigos de Letras Libres. Sí, para que no digan que me vieron, ¿no? Entonces, sí, no, lo de Krause y yo, eso vino después, como 2009, por ejemplo. Pero también hubo pedos con Krause, pero por otra cosa, porque ya sabes, Krause protegía a Octavio Paz, ¿no? Ah. En Letras Libres, ¿no? Pero sí, ha llegado un momento, dice Antonio, es que, ay, Octavio, es tan infantil. Bueno, los dos sí fueron a comer al Colegio Nacional, ¿no? Uno de estos días, primer lunes de mes, que les hacían un banquetazo ahí a todos los miembros con comida hecha por Mayita, ¿no? Esta Sí. caterer, ¿no? Ujú. Todos los primeros lunes de mes. Y que llegan Antonio y Octavio Paz a donde están los elevadores y que Octavio Paz le dice a Antonio, si tú te vas por este elevador, yo me voy por este elevador, ¿no? Y así y que Antonio dijo, ay, Octavio, eres más infantil que nada. Y ya le escribió una carta fea también a Antonio antes de eso, que era un profesor de Froquet, que quién sabe qué, y en fin, así boberías, ¿no? Por ese estilo. Sí. eh, y eso me gustaba de Antonio, ¿no? Que no se quedaba callado frente a nadie, ¿no? Me acuerdo una vez en una cena, no, comidota en Pedregal, esto habrá sido por los 80, no sé, habíamos estado en contacto con un compositor joven en ese momento, Daniel Catán, ¿les suena? Sí, sí, él murió de cáncer, no sé, hace ya bastante, ¿no? Y bastante joven. Y vino a ver a Antonio porque había estudiado la maestría o doctorado en música en Princeton, en fin, y pues trataron pues vino un par de veces para hablar con Antonio.
La cuestión es que le empezó a caer súper mal a Antonio. Y en esa comida, en el Pedregal, nos encontramos a Daniel Catán y Antonio no tuvo pelos en la lengua y le dice, mira, Daniel, yo no te quiero volver a ver a ti, tú lo que usas a la gente es para, nada más usas a la gente, ¿no? Porque tú lo que quieres es un trepador y yo, no, no. Entonces, sí, podía, así como podía ser sumamente generoso, ¿no? Pero de pronto sí le caía, ¿no? Le salía esta cosa también. Endemoniado. Pero eso sí era como mañoso, pero por otras cosas así con colegas y eso sí fue muy claro y muy tajante, lo cual no caía bien dentro del medio, Mm, ¿verdad? Porque incluso el año que él muere, va su mujer, eh, ex mujer, a verlo a la casa como una visita, ¿no? Al enfermo, pues. Y parece que quería decirles cosas y yo en ese momento me fui al Colegio de México para arreglar cuestiones del seguro de Antonio y regreso. Le pregunté, Antonio, ¿cómo estuvo la visita con Mark? Y me dice, pues lo único que me dijo fue, me regañó por mi libro de Elías Trabulce, que era otro libro sobre Sor Juana que Antonio pues despedazó, ¿no? Y escribió otro libro como para despedazarlo, ¿no? Y que, pues sí, el pobre Elías Trabulce se quedó como... Pero la comunidad también académica, ¿no? Se quedó traumada por esta agresividad de Antonio. mm. Entonces, sí, en ese sentido podía ser implacable, pero también, óyeme, pues es que tanta hipocresía que hay, ¿no? Como que alguien que diga, bueno, esto no me parece, esto sí me parece, ¿no? Como esta claridad no la tiene todo el mundo, ¿no? Claro. Y eso es algo que yo aprendí de Antonio, ¿no? Muchísimo y lo llevé a sus últimas consecuencias. ¿Y algo te ha costado en términos de tu standing en el arte mexicano? Ay, Dios santo, pues sí, desde la exposición del MOA quedé como persona non grata, ¿me entiendes? Y fue como todo pedote, ¿no? Soy alguien que me describieron como alguien mal agradecido. Además de ser nazi, además de ser pedófilo y además de no sé cuántas otras cosas más, ¿no? No, Sí, Jesus. Lo que pasa es que sí, también en el mundo intelectual, digo, yo creo que eso es generalizado en gran parte, estas especies de vacas sagradas que en el momento que se sienten invadidos o que alguien hace un trabajo excepcional, pues es cuando empiezan a pegarle pues, para que no pierdan ese grado sí. de vaca sagrada. No. Pero Antonio en sí, es lo que te digo, por su obra y por su calidad y por su intelectualidad, pues sí podía catalogarse como una vaca sagrada, pero nunca se metió absolutamente con nadie, ¿no? Bueno, Bueno, o Bueno, sea, dentro de estos pasa. pleitos, pero no, o sea, era por defenderse, no por llevar una ofensiva. no, sí, digamos que sí, cuando Sí. lo de Elías Trabulce sacó Elías Trabulce el libro y Antonio le cayó encima como fiera y dijo, esto no está bien y lo deshizo, ¿no? Con toda razón, ¿no? Ujú. Así que sí, y creo que sí había como, le daba cierto gusto, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Hubo momentos en los que yo no estaba de acuerdo con él, como cuando una vez lo invitaron a presentar un congreso de académicas feministas hablando sobre Sor Juana en el Colegio de México a comienzos de los 80. Eso fue antes de todos los Me Too's y de todo el... Claro. Ay, totalmente antes, ¿me Muchísimo antes. entiendes? No, entonces, él invitado a la charla inaugural, ¿no? Entonces, pues había leído los trabajos de las profesoras, en fin, anteriormente,
y decidió que su plática iba a ser una crítica de esos trabajos. Uf, sí. No. Deshizo como 4 o 5 trabajos sin nombrar nombres, que yo le dije, mira, si vas a, por lo menos nombra a las personas, ¿no? Porque siento que en algo así público, ¿no? Pero bueno, ahí salió de falócrata, lo despedazaron con toda la razón, o no, lo que en fin. Pero sí, ese fue como un mal paso. Yo le dije, pero Antonio, es que, en fin, ¿no? Como que este tipo de, no creo que haya sido el lugar idóneo, ¿no? Especialmente si te invitan a ti inaugurar algo sobre Sor Juana, pues hablas de Sor Juana en vez de deshacer estos trabajos. Oye, yo quisiera preguntarte, porque mencionaste ahorita la migraña y Sí. por lo que he leído, porque el libro, la novela no la tengo, es difícil conseguir, pero tengo entendido que además tú lo impulsabas mucho a que siguiera con ese trabajo, o era él el que, ¿cómo fue esa relación entre ustedes dos con respecto a ese trabajo? Mira, como les dije, ¿no? Cuando yo lo conozco, él estaba la migraña, ¿no? Y yo, pues, escríbelo, ¿no? Y además yo en ese momento escribía unos poemas ahí. Entonces como que me encantaba, ¿no? Que bueno, yo escribía, él escribía, ¿no? Y que, no sé, pues eran mis ambiciones, ¿no? Como joven escritor en potencia, Claro. ¿no? Y conocer al escritor mayor y pues cada quien empezando su camino, ¿no? Escribiendo. Y sí lo terminó de escribir, pero de pronto al cajón la novela, ¿no? Al cajón la novela. Y la dejó en el cajón hasta que murió. Cuando empecé a ver que estaba destruyendo sus diarios, le dije, no te atrevas a tirar la migraña a la basura, ¿no? Y me hizo caso en eso. Y sí, se la entregué a los hijos, en fin, para les dije, bueno, ustedes encárguense de la obra de Antonio. Después de su muerte, yo me encargué de él en vida. Ahora les toca a ustedes, ¿no? Excepto que, bueno, los hijos, la hija especialmente fue la que decidió, se puso creativa con la migraña, le quitó la primera frase de la migraña y le puso un final ahí bastante cursi, ¿no? Pero bueno, sí. Y, pero bueno, los hijos que se hacen, ponen creativos con las obras de los papás. Entonces, pero no se encuentra entonces. Está en fondo, está en el fondo. Ok. Sí, ha de estar, ¿no? Debe estar, no es tan fácil, pero sí debe estar. Yo creo Pero que si la sabes pides, que te la deben si dar. no lo encuentras en librerías, búscalo en Mercado Libre, ahí sí siempre encuentras. Sí, yo debo tener un par de ejemplares. Bueno, tenía 2 ejemplares, no sé qué pasó. Pero fíjate, ahora que lo dices, no recuerdo, a lo mejor estoy equivocado, pero yo tenía la idea de que él todavía me pasó el manuscrito a leer, pero, o fuiste tú, ya no me acuerdo. Yo no me acuerdo, Ney. Pero, ¿Me entiendes? pero yo Porque leí el ya, manuscrito antes de que saliera, esto casi ok. estoy seguro. Sí, Wow. Pero no yo recuerdo si ya había no, muerto Antonio. es que ya, no, cuando tú conociste a Antonio, ya la migraña era un recuerdo, la Ya. verdad. Sí, él no quería. Y pues sí le dio miedo porque sabía que, y le dio culitis porque era una forma de visibilidad, Ulises. esta cosa homoerótica de él, ¿no? Y aunque, digo, el otro día hablando con Coral Bracho me decía, no, es que yo no creo que sea homoerótico, no creo que es erótico. Y yo, bueno, ok, dejémoslo ahí. Para mí sí se me hace, ¿no? Bastante homoerótica la novelita, ¿no? Que es un despertar sexual. Está padrísimo, muy lindo. Muy padre. Es una Ah, novelita pequeña, sí, además, 120 páginas, ni siquiera. sí. En otro momento yo le pedí 20 hojas pornográficas que me escribiera para unos trabajos que yo quería hacer. Esto fue en 76, por ahí, o 75, ¿no? Entonces finalmente yo le dije, mira, yo quiero 20 hojas como si fueran a agarrar, las hubieran arrancado de un libro, ¿no? Entonces no es lineal la narración, sino que es una página, otra página.
¿no? Con diferentes o los mismos personajes, ¿no? Y me las hizo, me las entregó en 76 por ahí. Y me dio como ternura y un poco de risa porque no eran pornográficas, ¿no? No, de veras eran como sí eran eróticas, muy eróticas, pero estaban demasiado bien escritas, ¿me entiendes? Como para hacer pornografía. Y esas yo las usé para unos dibujos que después, que era muy difícil leerlos porque estaban en general tachados, con lápiz, y cuando tuve mi primera exposición en el Museo de Arte Moderno, me hablaron un día que tenía que quitar esos dibujos porque la gente se ponía a leerlos así a contraluz, ¿no? Digo, yo no sé, el morbo de la gente de El veras morbo es grande. es enorme. Y esto era 79, ¿no? Que era un año fatal para, en fin, Oye, hablar de y cosas dime sexuales. una cosa ahí, por ejemplo, en esta novela de la migraña, Ujú. no hay manera de que salga una versión, así como en películas Extended Director's Cut o algo así. Mira, yo creo que eso pasará ya cuando mueran los hijos y que los nietos no tomen conciencia de eso, ¿no? Ujú. Sí, sí. Estás de Ujú. mute, Mariana. Sí, Perdón, perdón. Nunca se llegó a hacer una buena relación con los hijos. yo sí la tuve, ¿no? Pero después ya cuando muere, como que me tuve que alejar, ¿no? Ya. Especialmente de la hija, como que sí dije hasta aquí, ¿no? 35 años de esto, yo tengo que alejarme. Oh, ya. Mi espacio, ¿no? Porque además no es que fueran pequeños, digo, son de mi edad, ¿no? Claro, Digo, claro. si hubieran sido pequeños, entiendes, ¿no? Bueno, siempre hay pedos, y en ese momento era más, ¿no? Claro. Oye, Miguel, se nos acaba el tiempo, pero antes de que Ay, acabe, yo quisiera por lo menos que hables, o sea, primero yo me voy a atrever un poco a hablar o sea, tú eres un artista cuando yo te conozco, habías ya tenido varias épocas distintas, habías pasado de una temporada muy inclinada hacia el dibujo, con influencias que yo veo como de Joseph Kosuth y como otros, incluso había elementos medio surrealistas, había un toque naif, había como una influencia neoexpresionista, todo me lo estoy sacando yo de lo que yo... Pero yo era un abanico, mi vida fue un abanico de Exacto. diferentes cosas, Pero, ¿no? sin embargo, más ya cuando yo conozco a Miguel, que es importante mencionarlo, yo lo conocí porque Miguel me buscó, no por mi talento, sino porque yo ya creo música, entonces. Sí, entonces, No, sí, como, claro que por tu talento como escritora, así que, pero bueno, tú hazte víctima, ¿no? nada, pero en fin, le gustaba la música que yo recomendaba en mi columna de sábado. Y entonces de ahí nos conocimos y me invitó no, bueno, no nos conocimos, de ahí un amigo mutuo me lo presentó para ver si podía escribir un texto sobre una exposición que a mí todavía me parece fabulosa, me parece increíble. También eh, muy impresionante la manera en que manejabas la idea de una especie de monstruosidad y una obsesión con el cuerpo, con las caras, que venía quizá del nuevo expresionismo alemán, pero también venía de muchos otros lados. En fin, Claro. y de ahí en adelante, derivando, fuiste abandonando la pintura, te fuiste inclinando por el video y por otros medios alternativos, y siempre con este interés en el cuerpo. Y luego, perdón que yo estoy presentando tu obra, Oh, pero me no, voy a no. atrever a hacerlo rápido. Y sí, después de eso te fuiste hacia la idea de esta institución, una institución colonial que se apropia de los lenguajes de los pueblos invadidos, conquistados y colonizados, y recrea dentro de su imaginario la riqueza de un lenguaje que no entiende, básicamente, que es el New Interterritorial Language Committee. Y de ahí empezaste a hacer obra a partir de esta institución ficticia que todavía de una u otra manera sigue persiguiéndote, ¿no? Te sigue, y Sí. ahora tus nuevos trabajos están todavía más inclinados hacia, ahora sí, lo grotesco, la provocación un poco de mostrar lo que no quieren mostrar los noticieros, el horror de la guerra, el horror de los crímenes en las sociedades aún no en guerra, en fin, todo Palestina. está
Kevin, todo este trabajo que es de una riqueza extraordinaria y que yo le recomiendo mucho a nuestros seguidores de Zona de Contagio, es obra absolutamente fabulosa. Pero lo que me gustaría que mencionaras, si quieres comentar todo lo que tú quieras de tu trabajo, que se nos acaba el tiempo, pero si es rápido lo podemos hacer caber. Y Ok. nada más rápido, y si pudieras hablar de esta exposición en MUAC, que es la exposición, te dan a ti al MUAC de la UNAM para inaugurar y les das un numerito sensacional que no se, o sea, ahora sí que ya te conocen, entonces ¿para qué te invitan? Te invitan. Eso es lo que yo le dije al curador, porque la exposición se hace en España antes, y yo quería que se hiciera en México, pero nunca pensé que en el MUAC, ¿no? Como en el MUCA, que estaba antes, algo más humilde, ¿no? De pronto, no, el MUAC. Y yo, es que yo, siendo director de un museo, no hubiera invitado a Miguel Ventura a inaugurar. La verdad, no. Y en ese momento yo estaba, bueno, Neif te puede decir, a mí la invasión de Irak, a mí fue de las cosas, el SIDA y la invasión de Irak fueron como dos eventos, los más importantes, así que han impactado mi trabajo, ¿no? Y entonces yo estaba asqueado con el mundo del arte porque yo veía esta invasión ilegal, asquerosa, destructiva hasta más no poder, digo, más destructiva que, bueno, no sé si de la de Ucrania, pero una cosa, digo, un país entero, gente, en fin, horrible. Y yo veía como que también el mundo del arte con el cual yo ya estaba bastante enojado, ¿no? Porque veía la superficialidad, ¿no? De ese mundo que se parecía, que ya es como el mundo de la moda, ¿no? Aquí ya no hay, lo que le interesa a la gente es exponer como sea, donde sea, vender. Ya le he perdido todo el respeto, ¿no? Y yo pensé, mira, yo lo que quiero hacer es un museo dentro de un museo, pero que esté lleno de asquerosidades. Asquerosidades porque se lo merecen, ¿no? Hijos de su puta madre, ¿no? Entonces, sí, pues además pues esto de decir, estamos viviendo un momento en que el fascismo, ¿no? Tiene una nueva cara, que quizás lo estamos viendo en términos económicos, en fin, la cuestión de guerras constantes en este mundo, ¿no? Y pues sí, decir, mira, en este momento hay este fascismo junto con las estrategias neoliberales, en fin, también coincidía con las fechas de la caída de la bolsa en 1928, ¿no? Entonces yo hice como una especie de paralelismo ahí, ¿no? Pero incluía ahí imágenes de soldados gringos, de soldados nazis, fotos de gente de sociedad mexicana. Bueno, era el peor mole que te puedas imaginar, ¿no? Totalmente vomitivo. Y así estuvo, ¿no? La gente llegó, se asfió y así me fue. Pero había colas para entrar que no se acababa. Y hablando del morbo, y además había una colección de ratas de colores que eran No, claro, maravillosas. sí, porque era como una discoteca de ratas, bueno, manejada por ratas, en que las ratas supuestamente escogían las canciones que cantaban dos coros, ¿no? Entonces era una locura y había dos coros, una de niños, otra de adultos, una orquesta, y una vez al mes hacíamos conciertos y nadie entendió de qué trataba esa exposición, Se excepto puede Nate y ver algunos otros. en línea, igual lo ponemos también aquí, Borrego, porque se pueden ver muchos de los videos de esta exposición y entrevistas con Miguel. Sería interesante pasar un link para los que nos están viendo. Sería muy bueno, Sí, sí, claro, sí, no, sí, no, que vale la la verdad es pena. que vale mucho la pena ver la obra de Miguel. Digo, platicamos mucho de Antonio y eso, pero también vale mucho la pena ver porque es un arte muy diferente, una propuesta y una manera de comunicarte excepcional, ¿no? Y la verdad es que sí vale la pena. Ahí les voy a poner un par de links Por favor, sí, 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 tenemos en que la No, y ver. descripción. muchas gracias. Sí. Está el blog que yo hice de cantos cívicos y se puede bajar ahí el catálogo, ¿no? Ay, el Súper. catálogo es una maravilla. Ah, pues eso estaría genial. También le ponemos el link Sí, en que la los UNAM debe comentarios, estar, el el link MUAC debe de Cantos estar Cívicos. pagado porque, sabes, como que yo, como odié a la dirección del MUAC, pues yo inmediatamente subí el catálogo, ellos quitaron el catálogo a la venta, no lo tienen, no sé cuántos, digo, cuántos
cuántos ejemplares los tienen en bodega, ¿no? Que es este catálogo. Ah, Es una wow. maravilla. Sí. Entonces, no. Sí, los links y estaría bien, gracias. Sí. No, Sí, está sí, sí. bien. No, Contesté, vale te mucho la contesté pena, bien. vale Sí. mucho la pena. Digo, le tienes que, digo, lo que yo encontré se los comparto, pero digo, yo la verdad es que me quedé un poco con ganas, ¿no? De ver más cosas y digo, la verdad es que es una propuesta y visualmente es muy atractivo, la verdad es que a mí me gusta. Muy Es atractivo. Gracias. como Sí. lo que hace. No, era como visualmente, era como una cosa así llena de colores, en fin, mucho material, mucho material. Digo, hasta trabajé, me prestaron animales disecados del Instituto de Biología de la UNAM, que fue una maravilla, ¿me entiendes? Había ratas, había mapaches, yo no sé, había, ¿cómo se llama? Castores, un montón de animales ahí. Qué Y, padre. y pero además, la misma estructura que creaste dentro del, o sea, el museo dentro del Sí. museo, era una locura, porque era una especie de gato panza arriba. Bueno, era una como rata, bueno, o rata. Yo lo imaginé como un gato, pero Sí. era un animal panza arriba. En fin, eso ya era también un elemento bastante extraño. Y bueno, a mí me parecía fascinante y también habían puesto un letrero afuera que decía, cuidado, imágenes muy fuertes. Y Miguel, creo que todos los días que llegabas en la mañana, lo quitabas el letrero y lo tirabas a la basura. No, es que primero pusieron uno en la pared. Después llegó otro día, pusieron uno en el piso. No, de que esta exposición tiene símbolos. Después llegó, había uno sobre un palo ahí, como en un bote de cemento, ¿no? Que salía. Sí. Y agarré el pinche anuncio y lo empecé a destruir, ¿no? Así. No, Qué padre. Miguel es un hooligan del arte. fueron Exacto. momentos muy, muy lindos, ¿no? Por eso Muy nadie me quiere ver en ese museo. Es un hooligan de su propio arte. Sí. Ah, wow, Aunque, qué gran título. aunque debo decir que quería, no sé si yo te conté, Nave, que me entrevistaron ahí cuando se hizo la exposición y a mí se me ocurrió ir con Juan de Nieves, Que era el curador. que era el curador Curador español. español, un tipo muy buena gente, Ay, muy sí, no sabes, presentable y muy fue decente. conmigo así que bueno, más o menos entendía de lo que se trataba la exposición. Y a mí se me ocurrió, yo tenía el diablo por dentro, entonces que yo voy a la entrevista vestido de nazi, pero no solamente eso, sino con una parrillita, ¿no? Una parrillita eléctrica donde yo me puse a cocinar hot dogs dentro de la sala, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La pinche sala y el museo se llenó de olor de hot dogs y de humo. Buenísimo. Llega el de seguridad corriendo, pero incendio, no, es que estoy asando unos hot dogs. Qué grande, wow. No, Sí, tremendo. les voy a compartir el link del blog, porque ahí Sí, encuentras muchas cosas que está el padre. blog es una maravilla, pero no, bueno, es que a mí lo que me parecía maravilloso era que viendo el arte que se estaba viendo en ese momento, a nuestros jóvenes artistas, o sea, yo veía todo tan modosito, tan cuidadoso, tan manierista, y ver la obra de Miguel, que era, pues no era precisamente un joven de vanguardia, y era 10 millones de veces más transgresor que cualquiera, mucho más provocador, con una propuesta totalmente de ruptura, que todavía podría decirse, esto es una propuesta que ofrece algo de lo que podemos hablar. Y yo siento que en buena medida el arte mexicano pues ha perdido muchísimo los colmillos desde hace mucho. Pero Y el sí, o sea, arte en a mí me gusta general, Teresa Margolles mucho, pero si pensamos que eso es lo único que queda como una propuesta rabiosa, estamos perdidos, estamos yo sé que realmente Teresa perdidos. se ha suavizado con la edad Sí, muchísimo completamente, también. muchísimo. Sí. Y eso que, bueno, y ella es como la última, el último, seguramente hay más, espero que haya más, pero por favor, amigos de Zona de Contagio, desmiéntanme, prueben que soy un ignorante y que sí hay cosas mucho más. No, es que la autocensura y la censura está todo lo que da. Lo que pasa es que no se habla de eso, ¿me Claro, entiendes? claro. Simplemente hay un museo, unos curadores dicen, esto definitivamente no, ¿me entiendes? Entonces cogen cosas que van a agradar y todo Claro. eso. Bueno, Pero Alejandro, tú no tienes historia de... que decir que se nos acabó el tiempo porque tú eres aquí el máster del tiempo. Exacto, pero increíble, la verdad es que bien interesante.
échenle un ojo a la obra de Antonio Latorre, porque vale mucho la pena, y échenle un ojo al trabajo de Miguel, que también vale mucho la pena. Y de lo que hemos platicado también, entiendes muchas cosas, ¿no? O sea, cómo se llevaba una persona con otra, por qué se llevaban como se llevaban y por qué estuvieron tanto tiempo juntos, porque, ¿no? Entonces, y es bien padre como oír esa historia y entender dos mentes brillantes, ¿no? Muchas gracias, Miguel, en verdad. Gracias, Miguel. Sí, caray, muchísimas Gracias, gracias, Miguel. gracias por invitarme. No, hombre, Casi un nadie placer me tremendo. invita. No, a ti sí te volvemos a invitar, no A como ti el sí te humor. vamos a volver a invitar. Tenemos que volverte a invitar para hablar de tu trabajo ya más específicamente. Ay, bueno, muchas Pero bueno, gracias. me voy a apropiar del micrófono como hago siempre para terminar esto. Y bueno, pues nada, este programa yo sabía que iba a ser muy complicado porque queríamos abarcar demasiado. Dos mentes demasiado portentosas, con una creatividad explosiva y llena de estas aristas, ¿no? Llena de filos. Ambos creadores intensos, muy intensos y muy poco convencionales y que muy poco se dejan a la complacencia. Entonces fue padrísimo tenerte, Miguel, maravilloso. Espero que se repita. Amigos de Zona Contagio, por favor, chequen este programa, díganle a sus tías y a sus primos y a sus amigos en el parque de juegos que tienen que ver a Miguel Ventura, porque si no, Se van a asustar, se van a asustar. si no, ¿verdad? Bye, bye, zona de contagio. En fin, un honor y un placer tenerte y un gustazo ver a mis queridísimos Mariana y Alejandro y pues volveremos, si podemos, la semana entrante, después de que hayamos digerido esta conversación. Hasta luego. Gracias. Feliz segundo año de guerra de Ucrania.